Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast Jaque Mate Ateos. En el día de hoy tenemos a un tremendo invitado, a otro más, al pastor Natán Díaz. Es parte del equipo pastoral de la Iglesia Evangélica Cuajimalpa en la Ciudad de México y es productor del programa de radio Clasificación A. Es egresado del Moody Bible Institute en Chicago y colabora frecuentemente en Coalición por el Evangelio y es autor del libro Escatología Práctica. Está casado con Christine y tiene 3 hijos, Ian, Kael y Evan. Aquí faltó Pastor, que es autor de Si Dios es bueno, ¿por qué existe el...? Sí. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien contento. Pastor, muchas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es un honor y creemos que es muy importante los temas que vamos a conversar. Son un poco controversiales o confusión hay, así que creemos que este episodio va a aclarar muchas dudas que existen. Así que... Sí, espero que sí. Y gracias por la invitación. Es un gusto acompañarlos en este programa. Gracias, Pastor. Bueno, el día de hoy le queremos preguntar por su libro, Escatología Práctica. Más o menos nos puede comentar de qué se trata y bueno, a partir de ese libro sabemos que usted hace muchos estudios de escatología. Pues el apocalipsis es un tema difícil y a veces complicado para muchos y que van a tener la tendencia a evadir. Yo conozco muchos cristianos que no nada más evaden la escatología, sino especialmente el libro de Apocalipsis, porque es un libro que es muy extraño. En realidad, si tú lo lees y lees todo lo que está sucediendo en ese libro, es tan diferente, en realidad es tan diferente en muchas maneras a la mayoría del resto de la Biblia. Entonces, eso hace que mucha gente se sienta intimidada por Apocalipsis. Entonces, el primer capítulo de Escatología Práctica está dedicado a cómo leer Apocalipsis. Ese es el enfoque del primer capítulo. Y trato de hacer un análisis de el género literario y en base a ese género literario entender cómo tendríamos que estar abordando el libro para que en realidad tenga sentido, armonice con el resto de la Biblia y para que sea mucho más fácil de entender. Entonces, y creo que muchas de las cosas que vamos a comentar hoy aquí en el programa tienen que ver con eso. Yo creo que voy a estar aplicando, cuando me pregunten sobre ciertos puntos específicos, vamos a estar aplicando algunos de esos principios hermenéuticos que tenemos que aplicar cuando leemos Apocalipsis. ¿Cómo debemos estudiar Apocalipsis, Pastor? Porque entendemos que algunas personas, algunas iglesias, algunas congregaciones y teólogos lo estudian de forma más literal y otros lo ven más como una metáfora, un género literario profético. Entonces, ¿cuál va a ser la regla de la cual usted habla en el primer capítulo de su libro? Son 3 principios, así es como los podemos resumir. El primer principio tiene que ver con el hecho de que es un libro principalmente simbólico. Y el género literario apocalíptico es así, o sea, esto no es algo que yo esté inventando o que esté tratando de imponer como una manera de interpretación. Realmente el género literario apocalíptico es un género simbólico en su naturaleza, es decir, que todo lo que tú estás leyendo está puesto ahí como algo que representa otra realidad. En particular, una realidad del Antiguo Testamento. Apocalipsis realmente se trata acerca de símbolos que vienen del Antiguo Testamento. Entonces, una de las cosas que yo le digo a la gente es que si no están familiarizados con el Antiguo Testamento, todavía no es tiempo de leer Apocalipsis. Tienes que tener ese trasfondo antes de leer Apocalipsis. Como en general podríamos decir eso del Nuevo, ¿no? Del Nuevo Testamento. Es bueno tener el trasfondo del Antiguo Testamento para entender cómo el Nuevo Testamento cumple todas las realidades, todas las cosas que el Antiguo Testamento estaba apuntando. Es la realidad de las sombras, ¿no? Pero Apocalipsis en particular, como son símbolos, para entender de qué se tratan esos símbolos hay que conocer el Antiguo Testamento. Y otra de las cosas que también hablo en el primer capítulo tiene que ver con el hecho de que son ciclos de visiones.
Entonces, esos ciclos de visiones significan que no debe de ser leído como leemos muchas de las narrativas históricas de la Biblia, que son lineales. Entonces tú vas leyéndolos como una progresión. Pasó esto, luego pasó esto, luego pasó esto. En Apocalipsis tenemos ciclos de visiones, lo cual significa, y esto creo que es una clave interpretativa importante del libro, que hay que leer cada visión como una manera diferente, un ángulo diferente del mismo evento. Entonces, los mismos eventos son recurrentes a lo largo de Apocalipsis, pero están siendo vistos desde diferentes ángulos. Y por último, el tema del preterismo y el futurismo, que es la otra pregunta tan importante sobre cómo interpretamos Apocalipsis, que es si lo que estamos leyendo ya sucedió o si lo que estamos leyendo todavía no ha sucedido. Entonces, ese es también un aspecto importante de cómo estamos interpretando el libro. Ahora, yo creo que en realidad Apocalipsis es un libro que está explicándonos toda la historia de la iglesia, desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, todo es una narrativa, una explicación de cómo se ve toda la era de la iglesia. Y entonces eso significa que es tanto preterista, porque aplica a la primera iglesia, el primer siglo, como también futurista, aplica a la última generación de cristianos antes de que Jesús regrese. Entonces, esto es lo que llamamos idealismo. Esa es la postura idealista que ve Apocalipsis como algo que aplica a todos los tiempos, a todas las generaciones de cristianos de todos los tiempos. Esos tres principios, diría yo, son los más importantes que hay que entender para leer Apocalipsis. Una vez que tienes esos principios hermenéuticos claros, que son diferentes a la mayoría del resto de la Biblia, ya que esos principios están claros, es más fácil leer el libro, tiene más sentido y empiezan a encajar, embonar las piezas de una manera que creo que no sucede con otros sistemas hermenéuticos. Qué interesante lo que usted comenta, porque hay una sensación, a mí me da, de mucha conspiración, no sé si está bien dicho, como un sentimiento conspiranoico, al leer el Apocalipsis. Yo estuve leyendo un poco estuve escuchando su exposición que dio en Coalición por el Evangelio cuando hablaba del 666, la marca de la bestia. Sí. Y claro, hay una explicación también que puede ser preterista o también futurista. Y para entrar un poco más a ese tema, ¿cuál es su visión con respecto a eso? Porque usted comentaba ahí que había una alarma, por ejemplo, cuando una persona se había instalado un chip y había pagado en el supermercado, creo que era, con este chip. Y yo creo que cualquier persona que sea cristiana o no cristiana, no conoce la Biblia, al menos conoce eso, de que hay una marca de la bestia. ¿No podría comentar? Sí, claro. Hay tres interpretaciones posibles, que es de lo que hablo en ese video al que te refieres. Una es la interpretación que tiene que ver el 666 con tecnología, básicamente. Algún tipo de marca que tecnológicamente impida que gente compra o venda. Y por eso es que se ha asociado con las tarjetas de crédito, con los códigos de barras y recientemente hasta con la vacuna, ¿no? De COVID, porque la gente decía, así como con la vacuna no te dejan comprar ni vender si no la tienes, de esa manera va a ser la marca de la bestia, y por eso algunos hasta especulaban que la vacuna era la marca. Y se dejaron una cuchara en el brazo. Sí. Sí, y el problema realmente con esa interpretación, yo no dudo que hay sistemas que permitan discriminar a los cristianos, y eso siempre ha existido, y eso no en realidad no es nada nuevo. Pero el problema con esa interpretación es que ya no tiene que ver con nuestra fe. Es decir, ninguna de esas cosas realmente está ligada a qué piensas acerca de Jesús. Son como externas. Claramente, sí, son cosas externas. Entonces no... En el libro de Apocalipsis, si tú lees las descripciones de los que han sido marcados con la marca de la bestia, esto es una alianza espiritual. Y en realidad entonces tiene que ver con una realidad interna del ser humano, no con una cosa externa.
tiene que ver con qué piensas de Jesús y de su iglesia. Si en el contexto de Apocalipsis si estás marcado con la bestia, o por el otro lado, esta es la otra marca, si tienes la marca del nombre de Dios sobre tu frente o estás en el libro de la vida. Esa es la otra categoría. Entonces, esas son las razones por las que creo que esa primera interpretación no es tan probable. La segunda interpretación es la de geometría, en donde se asocian letras con números, y por lo tanto hay muchos que decían que 666 podría ser el número de César Nerón, que hay maneras de ver cómo el 666 es el resultado de César Nerón, de una transliteración del griego al hebreo. El problema con esa interpretación es que realmente la geometría se presta para muchas cosas. Ir de un número a un nombre terminas dándote un montón de posibilidades. Y creo que no es necesariamente lo que tiene en mente Juan cuando da ese número. Creo que es más importante y más significativo el ver el significado teológico del número 6 en la Biblia y cómo es que el número 6 representa al hombre, al ser humano. Desde los días de la creación, porque el ser humano fue creado en el sexto día, hasta en Apocalipsis, la manera en que, por ejemplo, el sexto juicio de cada uno de los juicios, el sexto sello, la sexta trompeta, la sexta copa, todos van a darse cuenta que están conectados con el juicio de la humanidad. La humanidad está siendo juzgada por Dios. Entonces pueden ver que el número 6 sí está conectado al hombre, al ser humano. Entonces el 666 creo que al final representa más bien una cosmovisión humanista, vivir para el ser humano. Nosotros somos nuestro propio Dios, en rebeldía contra Dios, y que eso es lo que está siendo representado. Y lo que es muy, muy significativo del 666 es la manera en que se marca específicamente en Apocalipsis 13. O sea, dice que la reciben ya sea en la frente o en la mano derecha. Y si tú regresas a Deuteronomio 6, justo después del Shema y todo lo que aparece ahí del mandamiento para Israel, de la convicción que tiene que haber en el corazón, es cuando les dice que tengan la ley en su frente y en su mano. Entonces pueden ver que esto es un contraste. Otra vez, lo que decía hace rato, que estar familiarizado con tu Antiguo Testamento para entender estos símbolos. La simbología de tener algo sobre tu frente en el Antiguo Testamento y ahora siendo aplicado en el Nuevo es tu manera de ver el mundo, tu manera de pensar. Eso es lo que está siendo representado por la frente, y tu manera de actuar está representado por la mano. Entonces, cómo pensamos y cómo actuamos es representativo o es el resultado de quién es nuestro amo. Ese es el principio que está detrás. Eso es muy simple. No es... teológicamente es fácil ver que la Biblia nos está diciendo que tu vida va a ser un reflejo de quién es tu dueño, quién es tu amo. Y en Apocalipsis hay dos amos, la bestia y Dios, Jesucristo. Esos son los dos amos que tienen su gente, su pueblo que los sigue y que vive para ellos. Entonces, creo que realmente Apocalipsis 13 simplemente está mostrándonos el lado de aquellos que siguen a Satanás y a la bestia y este mundo, que no es una realidad futura. Otra vez, si lo estamos viendo desde una perspectiva idealista, la marca de la bestia siempre ha existido. Existe hoy, existió en el primer siglo y va a existir en la última generación de cristianos, porque simplemente representa a aquellos que se oponen al reino de Dios. Es todo lo que es. No es nada místico, ni extraño, ni misterioso. Simplemente es que hay una categoría de gente que vive para el mundo y para Satanás, ¿no? La bestia representa a este mundo. Y por eso hay dos bestias, la bestia del mar, la bestia de la tierra,
La bestia de el mar representa algún tipo de sistema político y la bestia de la tierra representa algún sistema espiritual. Y vemos que la bestia se opone, las dos bestias se oponen a la iglesia de Dios desde afuera, atacando la iglesia, persiguiendo a la iglesia, pero también desde adentro. Y eso es apostasía. O sea, la iglesia sufre ataques desde dos ángulos, externos e internos. Y ambos están siendo representados en Apocalipsis con las dos bestias. Y creo que igual, de la misma manera, siempre han existido en un sentido estas dos oposiciones. No es nada nuevo y no creo que haya alguien que esté en desacuerdo conmigo en ese sentido. Pero sí creo que se va a ir poniendo más y más difícil conforme nos acercamos a la segunda venida. Esta es una explicación resumida, obviamente hay más cosas, Sí, pero estoy dando la se versión entiende. corta. Sí. Estoy tratando, pastor, de conciliar un poco es que inevitablemente al escucharlo me guía o nos está guiando a un sistema más amilenial y reformado que a uno dispensacional que tiene el fin del mundo con todos estos actores y todos estos argumentos y conceptos que se va a realizar literalmente. Yo vi, por ejemplo, en YouTube un estudio que usted hace del milenio o del amilenio, que fue una clase magistral, la verdad que aprendí mucho. Entonces mi pregunta es, ¿hay algo literal que podamos tomar del Apocalipsis o tenemos que verlo todo simbólicamente? Por ejemplo, no sé, los 144.000 sellados. ¿Hay algo que podamos tomar que sea simbólico, otra cosa que sea literal? ¿Hay una reconciliación entre estas dos áreas en el Apocalipsis? Creo que todo lo que tiene que ver con visiones es simbólico, todo. No creo que haya nada en las visiones que sea literal, porque ese es el diseño de una visión. Darte una perspectiva simbólica de una realidad. Claro, todo representa verdades literales. No es que están desconectados con la realidad. El decir que sea simbólico no significa que no tiene una realidad tangible detrás, pero creo que sí, todas las visiones son simbólicas. Ahora, hay partes de Apocalipsis que no son visiones. Por ejemplo, Juan es el apóstol Juan. La isla de Patmos es la isla de Patmos, ¿no? Claro, sí. Las 7 iglesias sí son esas 7 ciudades, ¿no? Desde Éfeso hasta la Odisea. Entonces, eso sí es literal. Fuera de eso, creo que todo es simbólico. Todo. Absolutamente todo es simbólico. Porque son visiones. Y de la misma manera que el libro de Daniel, por ejemplo, y Ezequiel, tú ves las visiones, todas son simbólicas. Es igual, es el mismo género literario. La estatua que vio Daniel, que tenía la cabeza de oro y los pies de barro mezclado con hierro ¿no? Creo. Eso es simbólico. O sea, nadie piensa que esa estatua es realmente una estatua y que el punto era la estatua. De hecho, el texto te da la interpretación. O sea, Daniel recibió la interpretación que cada parte de la estatua representaba un reino. Mucho de Apocalipsis te dice qué es lo que representa el símbolo. Nada más por darles un ejemplo. Y esto es algo que es una interpretación errónea muy común. Les voy a dar una que creo que vale la pena que la audiencia considere. La Por Nueva favor. Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Sí. Mucha gente piensa en la Nueva Jerusalén como una ciudad literal. Y obviamente se dan las medidas y la ciudad tiene la forma de un cubo y desciende desde el cielo. Pero nada más para enfatizar realmente lo que está en el texto, o sea, lo que el mismo texto nos está diciendo. Si se fijan, cuando leemos en el capítulo 21, dice... Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén,
que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Ahora, esa imagen ya la vimos en el capítulo 19, ¿no es cierto? O sea, una novia preparándose para una boda. Eso es el capítulo 19, las bodas de Cordero. Ahora dice que la Nueva Jerusalén está descendiendo como una novia. Eso es extraño, esa imagen, como un cubo se parece a una mujer. No tiene sentido. Y más adelante, pastor, si me lo permite. Ajá. Bueno, hace poco leí un libro que habla del dispensacionalismo y decía el autor que habían incluso teólogos que postulaban que en la Nueva Jerusalén iba a estar la iglesia en el cielo y que en la tierra, en el milenio, iba a estar el pueblo de Israel, ¿cierto? Por la tierra prometida, de acuerdo a esas profecías que ellos interpretan. Pero que iba a haber una ciudad flotante, que era la Nueva Jerusalén, que iba a descender a la tierra cuando terminara el milenio. O sea, así como yo lo estoy explicando, suena muy fantástico, pero es así lo que enseñan algunos teólogos serios. ¿Usted qué opina de eso? Pero, a ver, otra vez la pregunta es, ¿qué dice el texto? Y ahí es donde tenemos siempre un problema, porque en primer lugar no dice nada de Israel en la tierra, no dice nada, y bueno, otra vez podríamos pensar, ok, a lo mejor describe a la Nueva Jerusalén como la novia porque la iglesia está dentro, podríamos suponer, pero vean... Pero eso no es o sea, yo nada más leí el primer versículo que hace esa descripción, pero vean lo que sigue después. En el versículo 9, dice, vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces ahí está otra vez una clave interpretativa. ¿Qué es lo que le va a mostrar? Le va a mostrar a la esposa, es decir, le va a mostrar a la iglesia. Eso es el texto. O sea, yo no estoy diciendo interprétenlo simbólicamente. El texto está diciendo interprétenlo simbólicamente. No es una ciudad literal, un cubo, es la novia, porque eso es exactamente lo que continúa. Dice, entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró que la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces, el texto dice, te voy a mostrar a la novia. ¿Y qué le muestra? A la ciudad. Entonces, a ver, voy a hacer un pequeño recorrido aquí y les voy a tratar de ayudar a entender qué está pasando. Apocalipsis está lleno de símbolos de la iglesia. Esos son los símbolos de lo que tú quieras pensar que es el capítulo 19, la esposa del Cordero. Eso es lo que está siendo simbolizado a lo largo de todo el libro. Empezando desde los candelabros, ¿verdad? Los candelabros son las 7 iglesias también. Y te lo dice, estos candeleros son las 7 iglesias. Son simbólicas los candeleros. Y después te explica que hay 144,000. Los 144,000 también creo que son la iglesia, y una parte muy grande de este libro está dedicado a los 144,000 y a explicar por qué los 144,000 son la iglesia. Después están el templo, que también es la iglesia otra vez creo, y luego los 2 testigos, que también creo que es un símbolo de la iglesia, y luego en el capítulo 12 tienes a la mujer y a su descendencia, que también es un símbolo de la iglesia. Y después tienes el capítulo 19, que es la novia y la esposa, que también es un símbolo de la iglesia. Luego en el capítulo 21 tienes la Nueva Jerusalén, que también es un símbolo de la iglesia. Todos esos símbolos de la iglesia son diferentes maneras de mostrarnos una realidad acerca de quiénes somos y qué nos espera. Eso es lo único que está tratando de hacer Apocalipsis, es decirles, miren, esto es su identidad en Cristo. Esto es quiénes ustedes son. Y esto es lo que Dios va a hacer por ustedes. Los va a proteger para que pueda avanzar el reino de Dios en la tierra a través de la iglesia, la predicación del evangelio, aunque sean perseguidos, aunque los maten. Pero Dios se va a asegurar que su plan siga adelante y el reino avance.
Y al final de los tiempos, aunque van a ser perseguidos, aunque van a sufrir mucha tribulación, Dios va a vindicar a su pueblo y al final juzgará a los enemigos de Dios y vindicará a su pueblo y nos explica cómo se va a ver la eternidad en la presencia de su gloria. Entonces, todo eso es Apocalipsis. Ese es un resumen. No es tan místico, no es tan extraño como algunos creen. Está en armonía perfecta con el resto del Nuevo Testamento también. No hay nada realmente nuevo en un sentido en Apocalipsis que no encuentres ya en otras partes del Nuevo Testamento. Y aquí es donde yo tengo problemas con el premilenialismo, por ejemplo, donde no tienes ninguna referencia de este reino milenial en ningún lugar del Nuevo Testamento. Claro. Sí. Nadie en el Nuevo Testamento lo menciona. Entonces, sería muy extraño, no digo que es imposible, pero sí sería extraño que Apocalipsis estuviera sacando algo que es completamente nuevo para los autores del Nuevo Testamento. Y creo que la visión amilenial armoniza mejor todos estos eventos de Apocalipsis con el resto de las escrituras, lo cual creo que es importante. Hermenéuticamente hablando, creo que es importante que encontremos la armonía que hay en toda la Biblia. Sí, de acuerdo a lo que usted comenta, pastor, y lo encuentro toda la razón. Y la verdad es que adaptar la Biblia a Apocalipsis 20, a un milenio que se nombra una vez, es complicado. En cambio, si adaptamos Apocalipsis 20 a todo el canon de la Biblia, es mucho más fácil de interpretar. O sea, no tenemos que forzar toda, es como apretar toda la Biblia en ese capítulo. En cambio, interpretamos ese capítulo con todo el canon bíblico. Exacto. Y eso es lo que yo trato de mostrar en el libro, es cómo toda la Biblia es una sola historia, cómo armoniza. Y en ese sentido, por eso se llama escatología práctica. Si toda la Biblia en realidad es una sola historia y nos habla acerca del plan redentivo de Dios, entonces es práctico. O sea, no nada más debo pensar en la escatología como algo que algún día va a suceder. Como si pienso en estos 144,000, bueno, algún día van a haber estos 144,000 judíos y ellos se van a encargar de evangelizar la tierra. Bueno, eso está completamente desconectado de mí. No tiene nada que ver conmigo, no me debe de importar realmente en un sentido, porque eso es un grupo hasta étnico diferente y en otra época. Lo mismo con los dos testigos, lo mismo con todos los otros personajes. Si yo lo quiero ver literalmente, están completamente desconectados de la realidad de la iglesia de hoy. No hay ninguna conexión. El milenio, si lo quieres ver también, sería una realidad desconectada de la iglesia. Como que, bueno, algún día habrá un milenio, está bien, ¿no? Pero si tú ves Apocalipsis 20, y esta es mi interpretación y la explico también en el libro, que Apocalipsis 20 de hecho es la narración del estado intermedio, de qué pasa con todos los que han muerto en Cristo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Entonces es sumamente relevante, porque implica saber que si tú tienes a alguien cerca de ti que murió en Cristo, con su fe puesta en Cristo Jesús, sabes que está reinando hoy con Él y que esa es su realidad ahora, que ellos están experimentados, los que han muerto en Cristo. Y creo que eso es lo que nos describe Apocalipsis 20. Amén, sí. Y eso se vuelve de esperanza y de consuelo para mi corazón, ¿no? Amén. Sí, pastor, por lo que estamos entendiendo y compartimos su visión completamente, que el Apocalipsis se tiene que leer canónicamente, o sea, con la Biblia abierta, con el Antiguo Testamento. Ahora, me gustaría preguntarle, ¿cuáles son las consecuencias de cuando una persona abre la Biblia y la lee de manera literal y cronológica? Vemos que suceden unas cosas increíbles y esa es la sensación que yo tengo, al menos, y yo la tuve por mucho tiempo, que abría la Biblia y decía, wow, esto va a quedar cada día peor. ¿Qué va a suceder acá? Pero hay una sensación de mucho miedo, de mucho desconocimiento. Entonces, quería consultarle, ¿cuál es la consecuencia, el efecto de leer de esta manera dispensacional también la Biblia, el Apocalipsis? Yo quiero decir Mira, algo que hay que ser valiente, sí, porque la mayoría, o sea, lo que estamos hablando ahora es ir contra la corriente, pastor, ¿cierto? Sí.
Sí, y miren, déjenme decirles algo antes de hacer mi crítica del dispensacionalismo. Yo crecí en una iglesia dispensacionalista y fui a una escuela dispensacionalista. Y digo, Dios ha usado mucho a muchos queridos hermanos dispensacionalistas. Entonces es una crítica amorosa porque no es de ninguna manera diciendo que son herejes o que hay que quemar sus libros o lo que sea. No, o sea, realmente lo digo desde una posición de amor hacia mis hermanos. Tengo muchos queridos amigos pastores dispensacionalistas, premilenialistas. Entonces esto es una diferencia de opinión que podemos tener como cristianos. Y quería también que el espíritu del libro fuera un espíritu conciliador entre las diferentes posturas. Mientras que yo tengo una postura y una convicción claras, y creo que sí importa, al mismo tiempo quiero llamar a la unidad y al amor entre hermanos en estos temas, ¿no? A no enojarnos. Es fácil que los ánimos salgan de control cuando salen estos temas de escatología, pero sí creo que hay una implicación del dispensacionalismo que afecta nuestras vidas, porque el dispensacionalismo, número uno, se presta a las especulaciones de una manera más significativa que otras posturas. Es decir, si tú estás tratando de conectar de una manera literal todo lo que estás viendo en Apocalipsis, híjole, de repente va a haber toda clase de especulaciones en términos de lo que está pasando en las noticias hoy. Y esto probablemente se han dado cuenta. Ahorita lo que está sucediendo en Israel o lo que ha sucedido recientemente, obviamente despierta otra vez todas estas especulaciones en relación al tercer templo, si se va a reconstruir y si el anticristo es el que tiene que traer paz a Israel. Y entonces de esa manera empieza este periodo de tribulación. Pero eso se presta más a especulación y estar atentos a los noticieros, tratando de hacer conexiones que hemos visto ya en la historia una y otra vez han resultado falsos, todas las especulaciones que se han dado sobre quién podría ser el anticristo. O sea, en algún momento Gorbachev era el anticristo, o en algún momento Hitler era el anticristo, o algún momento, o sea, la lista ha sido interminable y nos hemos dado cuenta que eso no era finalmente el cumplimiento de esos pasajes. Entonces creo que terminas desperdiciando valioso tiempo en esas especulaciones. Mira, a mí me han preguntado ahorita mucho sobre eso, sobre qué pienso de lo que está pasando en Israel, y les digo, no sé, o sea, la verdad es que no creo que sea tan importante en un sentido, porque siempre Israel ha estado en problemas con otras naciones y en guerras con otras naciones. Eso no es nada nuevo. Y si Dios quiere usar eso para traer avivamiento a esa nación y que más judíos conozcan a Cristo, pues así será. Y ya, o sea, esa es mi única postura en relación a Israel en realidad. No creo que el tercer templo tenga que ser reconstruido. No creo que el anticristo se opone a Israel. Creo que el anticristo se opone a la iglesia. No creo que tiene nada que ver con el pueblo judío el anticristo. En un pasado sí, los que prefiguraban al anticristo, como fue Antíoco Epífanes y como fue Tito y como fue Nerón, ellos sí era una persecución en gran parte al pueblo judío, pero también a la iglesia cristiana se empezó a desarrollar esa persecución, y creo que el anticristo final será una persecución a la iglesia cristiana, no al pueblo judío. Entonces, y creo que entonces, otra vez, tenemos este sentido de que lo que nos está diciendo la Biblia tiene que ver con el verdadero pueblo de Dios. El centro somos nosotros como el pueblo escogido de Dios, no el pueblo étnico. Ese es el mismo énfasis que hace Pablo. Entonces, no hay razón para hacer estas dos categorías, como que Dios tiene dos pueblos y dos planes diferentes. No, y creo que sí eso afecta. O sea, creo que sí tiene repercusiones en cómo ves la iglesia y el plan de Dios para la iglesia. Creo que todo el plan de Dios para los últimos tiempos, que hemos estado viviendo ya por 2000 años, los últimos días, todo el plan de Dios se centra en la iglesia. La iglesia está al centro y estará hasta que Jesús regrese. Nunca va a ser otro pueblo. Y si quieres ser salvo, será a través de la iglesia.
Y si quieres ser salvo, tendrás que unirte a la iglesia, ¿no? Tendrás que ser parte de la iglesia de Cristo. Eso es teológico, eso es importante. Eso no es secundario en un sentido, el principio de cómo somos salvos y cuál es la naturaleza de nuestra salvación. Creo que sí es importante. Hay muchas figuras en el Nuevo Testamento que hablan de esta unión de los dos pueblos. Por ejemplo, en Hebreos habla de una casa, que los fundamentos lo hizo Moisés, luego algo así, no recuerdo textual, y estaba ahí el Hijo, y el Hijo era Cristo. También habla de los dos olivos, de que desde los dos pueblos hizo uno, y así hay mucho. Sí, Romanos 11, Romanos 11 habla de eso, del olivo. Hemos sido injertados en la raíz, que son las promesas hechas a Israel. Ese es el punto de Romanos 11. Y también en Hebreos habla de que la esperanza de Abraham mismo no era una tierra física. Su esperanza estaba en una Jerusalén celestial, ¿no? Que es nuestra herencia como cristianos. O sea, el autor de Hebreos dice, y esa es su esperanza también. Entonces se me hace raro cuando de repente el enfoque se vuelve terrenal y empezamos a ver, la tierra y las promesas y ese pedacito de tierra en Medio Oriente y que todo gira en torno a eso. Me parece que el Nuevo Testamento no hace eso. Nunca pone enfoque en la tierra. Y si pone enfoque en la tierra es porque toda la tierra será nuestra como iglesia de Cristo. Eso es lo de Romanos 4. No es nada más Israel, es toda la iglesia, todos los que somos herederos de Abraham a través de la fe. Nosotros heredaremos el mundo, dice Pablo. Entonces, eso es donde se menciona la tierra, ¿no? El reino no es de este mundo, dijo el Señor Jesús. Sí. Y nuestra esperanza, de acuerdo a 2 Pedro 3, es cielos nuevos y tierra nueva. Esa es nuestra esperanza. Entonces, por eso creo que la segunda venida implica cielos nuevos y tierra nueva. Y eso es hacia allá vemos los cristianos, que eso es lo que sigue. Esa es la siguiente etapa del plan de Dios en términos de lo que tiene para su pueblo. Antes que terminemos, pastor, llevamos 37 minutos, pero me gustaría que hablemos simbólicamente de algunos actores del Apocalipsis para entenderlo y saber qué significa para la iglesia. Por ejemplo, el anticristo dice que se irá a sentar en la ciudad santa, la bestia y el falso profeta. Ellos, ¿cómo los podemos entender a estos personajes? Sí, bueno, el anticristo no se menciona en Apocalipsis. De hecho, el anticristo viene de Primera y Segunda de Juan. Eso es donde se menciona el anticristo. Apocalipsis ni siquiera menciona la palabra anticristo. Entonces hay una implicación ahí en cuanto a decir, y creo que correctamente se piensa, el falso profeta es un anticristo. Y creo que es correcto, porque Juan hasta nos dice, el anticristo no es algo nuevo, el anticristo ya... los anticristos son muchos, dice Juan, y han estado desde la primera iglesia. Y siempre habrá anticristos. Entonces yo hago este énfasis muchas veces cuando hablo de escatología y le digo a la gente, miren, nuestra labor no es buscar quién será el último anticristo. Nuestra labor como cristianos es identificar quiénes son los anticristos de nuestro tiempo. Porque en todos los tiempos, en todas las generaciones ha habido anticristos. Y la Biblia nos llama a identificar a esos anticristos y a tener una convicción firme ante lo que esos anticristos representan, que al final es apostasía. Eso es lo que hablábamos del ataque desde adentro. El falso profeta es el ataque desde adentro de la iglesia. Y Jesús describe esto muy bien en Mateo 24, o sea, cuando habla de falsos maestros y maestros que están aún, si fuera posible, engañando a los escogidos, dice Jesús. Entonces, claramente es una apostasía desde adentro de la iglesia que se da, y creo que el anticristo final, el falso profeta final, será un falso profeta, un anticristo que no es que ataca a la iglesia desde afuera, sino que está atacando a la iglesia desde adentro. Y entonces, cuando Pablo habla sobre el anticristo, esto es 2 de Tesalonicenses 2,
Otra vez, Pablo no usa el término anticristo tampoco, pero usa otro término, creo que es sinónimo, que dice hombre de perdición, el hijo de pecado. Y él dice, a ver, déjenme buscarlo aquí. Y creo que estas descripciones todavía son más explícitas, un poco de la parte de la apostasía. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Otra vez, conectándolo con la segunda venida, con el rapto de la iglesia, que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, ahí está, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Y más adelante, en el versículo 8, nada más por si tienen duda, sí está hablando de un anticristo futuro. El versículo 8 dice, entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces claramente es alguien que va a estar presente cuando Jesús regrese nuevamente. Pero lo que es interesante es esta descripción de que Él se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Bueno, esa es la definición de apostasía, está dentro de, y otra vez, el uso de templo aquí por Pablo. La pregunta es que está hablando de un tercer templo que va a ser reconstruido en Jerusalén y que va a ser lo mismo que hizo Antíoco Epífanes o que hizo Tito, y va a desacrar el lugar santísimo y entonces es un ataque contra los judíos, o, que creo que es lo que está diciendo Pablo, o es alguien que está dentro de la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, y que es ese término en griego, naón, de templo, es un término que Pablo siempre usa para hablar de la iglesia de Cristo, o sea, la iglesia universal de el verdadero Israel. Entonces creo que no se está refiriendo a un templo de Jerusalén, creo que se está refiriendo a la iglesia, alguien que está desde adentro de la iglesia poniéndose dentro de el pueblo de Dios como si fuera Dios, o sea, es decir, con ese nivel de autoridad, de traer nuevas doctrinas y falsas enseñanzas acerca de quién es Jesús y de esa manera imponer su propia autoridad. Es una apostasía universal que se va a experimentar en muchas iglesias, creo, que siempre se ha visto, pero se va a ver de una manera más explícita al final de los tiempos. Creo que ese es el espíritu del anticristo. El anticristo es un ataque hacia la iglesia. Y entonces, cuando dice Primera de Tesalonicenses 5, que esto es muy interesante porque es otro pasaje que comúnmente se usa para hablar de Israel en relación al anticristo. En el versículo 1 Tesalonicenses 5, 2, dice, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto, una mujer que está encinta, y no escaparán. Entonces, la idea ahí es que algunos dicen, ese es el anticristo que está trayendo paz a Israel, que eso es lo que justamente ahorita que hay guerra en Israel sería el momento ideal para que alguien viniera y dijera, yo traigo paz, y que justo cuando él trae paz, entonces realmente es cuando empieza la tribulación final, ¿no? Los 7 años de tribulación final. Pero creo que es mucho más sencillo y mucho más en armonía este pasaje con el resto de las escrituras, que es, este mundo no está esperando la venida de Jesús y que están viviendo sus vidas de tal manera que piensan que tienen paz y seguridad. Es como, si recuerdan, esto también viene de Mateo 24, 25, que es como los días de Noé. La gente se está casando y dándose en matrimonio y comiendo y disfrutando su vida como si nada fuera a pasar, y de repente viene el juicio de Dios. A eso se refiere, ¿no? Esa es la idea de este pasaje, creo, es que la gente vive ignorando que viene un juicio.
y que cuando menos lo crean, vendrá un juicio de parte de Dios sobre todas las naciones. Por eso el texto dice que ustedes, dice Pablo, vean lo que dice el versículo 4, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, la idea que Pablo está comunicando es, ustedes ya saben lo que viene. Entonces, para ustedes no es como ladrón. Y entonces el juicio y la sorpresa es para los que no están esperando que venga Jesús. Pero para los que creemos en su venida no va a ser sorpresa. Entonces, ¿qué podemos saber sobre el anticristo? Que creo que el anticristo va a perseguir a la iglesia, eso sí sabemos. Y va a perseguir a los judíos que sean parte de la iglesia. No a los judíos por ser judíos. Eso no creo que es el propósito del anticristo. Entonces, así es como creo que se cumple al final de los tiempos. Y otra vez, la bestia y el falso profeta representan ambos ataques, externos e internos. Desde afuera, desde adentro, la iglesia sí va a pasar por un periodo de prueba muy, muy fuerte, más cuando nos acerquemos hacia el final. Pero ya lo hemos estado viviendo, ¿no? En algún sentido, en toda la historia de la iglesia ya hemos estado sufriendo persecución o ataques o apostasía. Eso ya ha habido desde el primer siglo. Yo quería preguntarle algo en particular, que son las cartas de la iglesia. Porque yo he escuchado distintas interpretaciones de que, claro, era una que ya se cumplió porque era a las iglesias que estaban en ese tiempo. Pero también hay otra explicación que es algo cronológico, que van a ser distintos estados desde la iglesia. Me gustaría saber un poco acerca de su percepción acerca de las famosas cartas. Yo creo que las cartas se aplican de la misma manera en que se aplica el resto de Apocalipsis. O sea, esta idea de una postura idealista que es para todas las iglesias de todos los tiempos, creo que así es como podemos ver Apocalipsis también. Digo, las 7 cartas. Porque no creo que... y honestamente, esto yo sé que es una postura historicista, ¿no? Donde Éfeso representa la primera iglesia y la Odisea representa la última iglesia. Entonces la Odisea sería la iglesia apóstata. Pero creo que si entendemos que estas sí son iglesias reales, que existieron en el primer siglo, también son iglesias que son representativas de todas las iglesias de todos los tiempos. Es decir, que siempre va a haber toda clase de situaciones en la iglesia, toda clase de cosas que requieren reprensión de parte de Dios, pero también cosas que Dios puede elogiar de su iglesia, que van bien. Y eso ha sido verdad en todas las épocas. Entonces, por eso no creo que podamos hacer esa división, ¿no? Como de que cada iglesia representa una era particular de la historia, porque siempre ha habido la iglesia apóstata y también siempre ha habido la iglesia fiel, ¿no? Como Esmirna o Filadelfia. O sea, y también siempre ha habido iglesias inmorales donde se entra la inmoralidad, o las iglesias que nos creemos mucho porque sabemos mucha de doctrina y de teología, como la iglesia de Éfeso, pero hemos descuidado el amor hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Eso siempre ha sido real en todas las eras de la iglesia. Entonces, hay muchísimo que aprender de las 7 cartas, muchísimo. Son sumamente relevantes para cualquier momento de la iglesia. A mí me encanta predicar sobre las 7 cartas porque se me hace sumamente práctico y porque creo que reflejan el corazón de Dios por su iglesia. ¿Qué es lo que Dios piensa de su iglesia? Y tienen un significado tan profundo que cuando lo meditamos con calma, y hay un resumen que doy en el libro sobre cuál es la estructura de estas 7 cartas y el mensaje de estas 7 cartas y cómo se aplica al día de hoy. Pero se aplica igual que el resto de Apocalipsis. Tenemos que recordar que Apocalipsis es una carta pastoral. O sea, es una carta que está escrita
con un corazón pastoral hacia la iglesia de parte de Jesús, ¿no? Me preocupa mi iglesia, aquí está, esto es para ustedes. Esa es la esencia de la carta, es darnos esperanza en medio del sufrimiento, darnos esperanza en medio de la oposición y de la prueba, de que lo que viene es lo mejor, ¿no? Y en ese sentido siempre ha representado esperanza para la iglesia. Sí, de acuerdo a lo que dice, siento como que algunos hermanos están esperando algo mejor cuando ya lo podemos sentir de acuerdo al Apocalipsis. O sea, esas cosas no las debemos esperar al fin del mundo, iba a decir Apocalipsis, en el fin del mundo, sino que ya las podemos recibir y abrazar. Uh-huh, uh-huh. Sí, y creo que la parte práctica es sumamente importante, que podamos entender cómo se aplica hoy, cómo afecta mi vida cristiana hoy, lo que estoy leyendo. Eso siempre es verdad, ¿no? En cualquier parte de la Biblia. Sí. Le quería seguir preguntando, pastor, por ejemplo, la gran ramera. En Apocalipsis 17, me parece que un ángel le está explicando a Juan y dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. O sea, dice que estaba sentada sobre 7 montes. La pregunta de lo que uno siempre se imagina o espera, ¿es el Vaticano? ¿Es el Papa? ¿O es otra figura que no tenemos pensado? Sí, todo Apocalipsis es muy parecido en un sentido a lo que pasó en el libro de Daniel, en el sentido de que ve reinos pasados, presentes y futuros que están en juego aquí. Y sí, los 7 montes es una manera común de expresarse acerca de Roma y del Imperio Romano, pero claramente también está apuntando hacia reinos futuros. Y como ya decía con lo del anticristo, sí va a haber, creo, un anticristo final, y creo que sí la progresión es que hay un reino que es el reino final que se opone a Dios y a su pueblo. Entonces, creo que ese pasaje, otra vez, con todos los símbolos que tiene, está apuntándonos hacia eso. Ustedes ya conocen la persecución, la gran ramera, ya está, o sea, ya existe. Toda la oposición a la iglesia desde el primer siglo ha estado, pero se va a seguir desarrollando hasta que Jesús regrese. Es decir, siempre va a haber reinos que se oponen al Mesías y a su reino. Entonces, no digo, podríamos entrar en más detalle algunos de los símbolos que hay ahí, pero a grandes rasgos esa es la interpretación. O sea, a grandes rasgos podemos ver que así como en Daniel se visualizan los reinos presentes y los que vendrán, de la misma manera también en Apocalipsis se visualizan los reinos presentes y los que vendrán. O sea, la primera iglesia sí, su contexto era el Imperio Romano. Entonces sí hay un sentido muy claro en el que el Imperio Romano cumple las profecías de Apocalipsis. Pero también hay reinos futuros construidos sobre la misma oposición, o sea, sobre el mismo espíritu de la bestia y del falso profeta, que también van a tener el poder de Satanás detrás de ellos, y que también van a perseguir y oponerse a la iglesia. O sea, en resumen, eso es lo que Apocalipsis nos está mostrando. Otra vez, con muchos símbolos nos está mostrando esa realidad de que solamente hay 2 categorías de personas: los hijos de Dios y los enemigos de Dios. Esas son las 2 categorías. Y los que están detrás de los enemigos de Dios son Satanás y la bestia, el falso profeta, o sea, la trinidad satánica, digamos, que imita a Dios y siempre busca oponerse a Dios. Y por otro lado, los hijos de Dios, que encuentran su identidad en Jesús y en la obra de Jesús, y han sido perdonados por Jesús. Por eso hay tanto sobre eso. Amén. También en Apocalipsis, para que estemos seguros de que sepamos si somos hijos de Dios.
¿no? Amén. Aquellos que han puesto su confianza en Él y lo ven y dicen, este es el Cordero, y como Él fue inmolado, ahora nosotros tenemos redención. Y ese énfasis en el Evangelio está muy, muy presente en Apocalipsis. Pastor, a nosotros nos quedaría preguntarle por muchas cosas, nos encantaría preguntarle de Gog y Magog, los 144.000 sellados, Apolión y su ejército, pero por honor al tiempo, también quisiéramos preguntarle por su libro, que usted pueda describirnos el libro y también comentarle a la gente que nos va a escuchar. Esto va a ser lanzado en YouTube para invitarlo a que puedan leer este libro, así que por favor, Pastor. Sí, pues ese libro, Escatología Práctica, aquí está, y lo pueden conseguir donde quiera que se vendan los libros de Poema. Es distribuido por Poema y publicado por Poema, y creo que no es un libro necesariamente para nuevos cristianos o cristianos que no tienen mucho trasfondo, conocimiento bíblico. Creo que, como ya les decía antes, creo que sí se necesita estar familiarizado con el Antiguo Testamento antes de leer Apocalipsis. Pero hay muchos cristianos que en poco tiempo ya tienen un buen sentido de qué dice la Biblia y pueden empezar a estudiar escatología. Y mi ánimo es que las iglesias no tengan miedo y los cristianos en general no tengan miedo de estudiar escatología. Creo que sí es importante porque está en la Biblia, y creo que hay maneras de estudiar la escatología de maneras que no son tan difíciles. O sea, honestamente, no es tan difícil como cree que mucha gente creo. Sí es difícil, o sea, no digo que es fácil, pero digo, es más fácil a lo mejor de lo que muchos creen. Y creo que es importante que no se piense, esto es para los teólogos y esto es para los académicos y que ellos se ocupen de la escatología. Creo que todo cristiano debe de estudiar escatología y debe tener una postura y entender las posturas y tener una postura propia. Creo que sí es importante, y creo que si tú eres uno de esos cristianos que está diciendo lo he dejado, yo no me he preocupado de este tema, creo que es tiempo de que sí tomes en serio esta parte de la Biblia, porque creo que forma una parte importante de la esperanza que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Cómo vamos a enfrentar el presente? Solamente a la luz de lo que viene. Y la escatología trata en gran parte de lo que viene y tiene que ver con nuestra manera de vivir la vida cristiana hoy. Entonces, ese es mi ánimo para ustedes, que lo puedan conseguir y leer con calma. En este libro me meto con mucho detalle en los 144.000, también en las 70 semanas de Daniel 9. Hay mucha explicación sobre esos temas. Y son temas difíciles y controversiales, pero traté de dedicarle suficiente tiempo como para que la gente pudiera entender de una manera más profunda estos temas. Amén. Bueno, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y eso incluye también el Apocalipsis. Antes de terminar, pastor, yo tengo una pregunta aquí de unos hermanos, si me puede responder brevemente. Bueno, preguntan su postura. Usted es amilenial, ¿cierto? Sí. Sí, y una hermana también pregunta si estamos cerca de la venida de Jesús. ¿Qué opina usted, pastor? ¿Ya viene el Señor? Sí, claro. Y eso es una afirmación del Nuevo Testamento. La venida del Señor está cerca. Y esto lo han estado declarando desde la primera iglesia, del primer siglo, lo cual significa que tenemos 2000 años prácticamente diciendo que está cerca la venida de Jesús. Y no sabemos qué tan cerca, pero sí sabemos que está cerca. Y hoy estamos un día más cerca de lo que estábamos ayer. Eso sabemos. Entonces, no especulamos sobre qué tan cerca realmente, pero sí creemos que definitivamente las señales de los tiempos y lo que leemos en Mateo 24 nos apunta a que cada vez más es más obvio, más evidente que todo lo que está sucediendo en la historia está llevándonos en esa dirección, hacia un clímax que representa no nada más otra vez una oposición hacia la iglesia más severa,
sino que Jesús regrese para juzgar a las naciones y para poner fin a todo el pecado, la muerte y la injusticia de una manera final y eterna. Y esa es la esperanza que tenemos como cristianos. Claro. ¿Cerca? Y amar su venida. Claro, está cerca y tenemos que vivir a la luz de algo que podríamos ver en nuestras propias vidas, en nuestro propio tiempo. Amén. Gracias, pastor. Que Dios le bendiga. Gracias porque se dio el tiempo de atendernos y de darnos esta charla magistral. Yo también quiero recomendar un pequeño libro del pastor. Se llama Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Lo estoy leyendo. Es cortito, pero es bien contundente. Hay que darle varias vueltas. Te hace pensar. A los argumentos, sí. Habla, por ejemplo... Y si quieren un día hablamos de esos temas del libro Si Dios es bueno. Sí, pastor. De todas maneras. Bueno, habla de la maldad. ¿Por qué Dios permite la maldad? Me quedó muy claro, pastor. Sabe que habían cosas que uno se pregunta. ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, aquí está la respuesta. Habla de los exterminios del Antiguo Testamento, genocidios. Habla también de los salmos. Ayúdame. Salmos imprecatorios, que son como maldiciones para los enemigos. Y bueno, muchas cosas más. Así que lo recomendamos. Y gracias, pastor, que el Señor le bendiga. Y bueno, ya hay que coordinar entonces el segundo el segundo podcast para que conversemos. Gracias, que esté muy bien. Bendiciones a su familia y a su ministerio también. Gracias hermanos, igualmente. Gracias, pastor. Chao. Saludos. Chao, pastor.